Comenzamos el capítulo segundo, el problema de la soberanía como problema de la forma jurídica y de la decisión del texto de teología política. ¿Qué nos va a enseñar Schmitt en este capítulo? El concepto de imputación. Un concepto que hemos hablado prácticamente muy poco. La imputación es lo mismo a decisión. La imputación necesita un centro de imputación, es decir, una estructura, un organigrama, un objetivo concreto y por tanto un procesamiento a partir del cual, un sistema de facultades a partir del cual se logra este objetivo concreto. ¿Qué quiere decir? Que no confundir imputación con decisión. La imputación siempre debe ocurrir en el estado legislativo de derecho, en el estado constitucional eventualmente de derecho. La decisión ocurre en el estado de excepción. Entonces, con la decisión se genera derecho y por tanto se genera orden. Con la imputación se mantiene el sistema de decisiones de la Constitución y por tanto se mantiene el derecho mismo. No se genera, no es lo mismo generar a mantener. Entonces nos debe quedar claro, antes un poco de entrar a lo que nos dice Schmitt, nos debe quedar claro que una cosa es la imputación, que esta siempre existe en el estado legislativo, eventualmente constitucional, eventualmente porque no todo lo que está en el estado legislativo es parte del estado constitucional, y la decisión, esa siempre se da a extramuros de la Constitución, esa siempre se da en el estado de excepción. La decisión es la que genera orden y por tanto la que genera derecho. La imputación es aquella que mantiene el derecho dentro del cauce del mismo y eventualmente podría mantener la Constitución dentro de los límites de la Constitución misma. Ahora sí, después de esta síntesis del capítulo, que realmente eso es lo que nos está diciendo Schmitt, podemos ir ya a sus palabras precisas, a sus palabras exactas para poder entender mejor lo que nos quiere decir. El Estado, es decir, el orden jurídico, es un sistema de imputaciones, es decir, un sistema de procedimientos, de instituciones, con referencia a un punto final de imputación, con referencia a un objetivo concreto, y a una última norma fundamental, con referencia a una constitución. El Estado es el punto final de imputación, el punto en el que aquellas imputaciones que constituyen la esencia del criterio jurídico se detienen. Este punto es, al mismo tiempo, un orden originario. El Estado siempre tendrá por efecto mantener su constitución y, por tanto, el sistema de decisiones que implica, el sistema de facultades que implica esa constitución. El fundamento de validez de una norma no puede ser más que otra norma, una norma superior. Considerando jurídicamente el Estado es idéntico a su Constitución, o sea, a la norma fundamental originaria. Acordémonos lo que aprendimos en teoría de la Constitución. ¿Cómo va? El Estado no tiene una Constitución, el Estado es una Constitución. ¿En qué se funda la necesidad lógica y la objetividad de las diferentes imputaciones a los diversos centros de imputación? ¿En qué se fundan todos estos procesos y todos estos objetivos? Sino sobre una disposición positiva, es decir, sobre un mandato. Imputación es a mandato como decisión es a excepción. Creo que con esto nos queda muy claro. Las decisiones ocurren en contextos de excepción y las decisiones son monistas, ejecutivas. Por tanto, ocurren en el Estado ¿qué? En el Estado soberano. Los mandatos, las imputaciones ocurren necesariamente en el estado legislativo. Y entonces es el mandato del juez por orden judicial, por mandato judicial, ocurren en el sistema legislativo o ocurren en el sistema jurisprudencial. Recordemos que el pensamiento de Schmitt está atravesado por la clave hegeliana, o sea, por los modos de expresión del Estado. El Estado judicial o jurisprudencial, el Estado legislativo, el Estado soberano, el Estado burocrático o administrativo, etc., ¿no? Entonces, el mandato es a imputación como decisión es a excepción. Y entonces aquí está el yin-yang de la mecánica del Estado. O sea, por un lado, los elementos, la antimateria del constitucionalismo, la soberanía, ahí está la excepción, ahí está la decisión, que va a generar orden y derecho, y por otro lado, digamos que los elementos en que se va a mantener este derecho, que es la imputación y por tanto el mandato. El mandato que puede ser ejecutivo, pero no cuando el ejecutivo actúa como jefe de Estado, sino como jefe de gobierno, es decir, limitado por la Constitución. En fin, entonces, ¿qué más hay? Dice más adelante, el Estado puro es un Estado que se limita a su función de ordenación. En esta función entra también la de producir el derecho, puesto que todo derecho implica al mismo tiempo el problema de la subsistencia del orden estatal.
El Estado debe preservar el derecho. Es guardián suyo, no su señor, pero en cuanto guardián no es un servidor ciego, sino su garante responsable y el que decide en última instancia. Obviamente a través de los centros de imputación, es decir, a partir de las decisiones y a partir de los procesamientos, el Estado se mantiene en operación. El Estado se mantiene como algo constitucional positivo, no solamente como constitucional vigente. Tenemos algo más interesante todavía. Dice, porque el hecho de que la decisión sea necesaria es ya por sí solo un factor autónomo determinante. Sí, pero este factor autónomo determinante se da en el estado de excepción, no en el estado de derecho. Y ya va cerrando Schmitt el capítulo. La fuerza jurídica de la decisión es harto distinta, es realmente distinta, harto distinta. Qué raro. La fuerza jurídica de la decisión es harto distinta del resultado de su fundamentación. No se hace la imputación con el auxilio de una norma, sino que viceversa. Solo desde un centro de imputación se puede determinar qué es una norma y en qué consiste la corrección normativa. El Estado legislativo no es un Estado como tal, no es un Estado... el Estado legislativo de Hegel, y que por supuesto lo retoma en legalidad y legitimidad de Schmitt, no es en sí mismo un Estado, porque solamente recordemos que el legislador es un derecho sin poder. Es decir, no es un centro de imputación como tal, sino se remite a lo simple legislativo, a la simple redacción de las normas. Pero el contenido de una norma no existe hasta que no exista un centro de imputación y por tanto hasta que no existe un mandato. Por eso, algo que revisábamos desde tiempos de Aristóteles, algo que revisábamos cuando analizábamos el texto de Aristóteles, por eso el auténtico legislador no es el diputado, el senador, sino el judicial, el juez. El auténtico derecho es el derecho de los jueces. ¿Por qué? Porque cada judicatura, cada magistrado, cada juez, dependiendo por supuesto sus niveles de ordenación, es en sí mismo un centro de imputación y cada uno de ellos al momento de fallar en torno a un caso concreto deciden el contenido de una norma. Y por eso se dice, no, vaya, en el diario oficial de la Federación, ¿ahí qué? Eso es un pedazo de papel y eso no sirve para nada. En los códigos que a ustedes les encanta leer y que se van a forzar a que se los aprendan, pues ¿ahí qué? No se definen los contenidos de esos códigos y de esas normas hasta que no tenemos el fallo de una institución judicial, hasta que no tenemos el fallo de un centro de imputación. O bien, hasta que, en el caso de las facultades del Ejecutivo, cuando el Ejecutivo no actúa como jefe de Estado, sino como jefe de gobierno, no se define el contenido de estas facultades hasta que son realmente operadas por los centros de imputación concretas, a través de mandatos de carácter ejecutivo. Y entonces, ¿cómo se llaman estos mandatos de carácter ejecutivo? Decretos. Okay. ¿Cómo se llaman los mandatos de carácter judicial? Fallos, sentencias, laudos, en fin, ¿no? ¿Cómo se llaman los mandatos del legislativo? El legislativo no tiene mandatos. Es un derecho sin poder. Okay. Continúa, ya para ir cerrando, el precepto jurídico, en cuanto a norma decisoria, solo dice cómo se debe decidir, pero no a quién le toca hacerlo. Lo hemos comentado en pasadas sesiones, me parece que en la última. La norma jurídica siempre se encuentra indefensa frente a las autoridades destinadas a aplicarlas, porque una cosa es lo que dice el pedazo de papel y otra cosa es cómo va a ser implementada y cómo va a ser procesada. El problema que se plantea es el de la competencia. Y entonces, ojo, aquí ya tenemos el tema de la competencia. ¿Hasta dónde es competente? Eso es un tema central. Y esa competencia atraviesa por criterios decisivos. Y esos criterios decisivos, en todo caso, se imponen frente a criterios particulares y colectivos. Determinar, en el caso concreto de la pandemia, bueno, a partir del 1 de junio se acaba la Jornada Nacional de Sana Distancia y comienza la nueva normalidad, que no tiene nada de nueva y mucho menos de normal. Y entonces esta nueva normalidad son los gobiernos de los estados los que van a decidir, los que van a ser competentes. ¿Quién determinó eso? El Ejecutivo. La norma nos puede decir sobre las facultades, sobre las atribuciones, pero no sobre la competencia. ¿Qué diferencia hay entre una facultad, una atribución y una competencia? Ya nos estamos metiendo en un tema interesante. Una facultad proviene de una potestad. Esta se encuentra a nivel constitucional. Antes de la competencia, una atribución pertenece a un ámbito de vinculación de carácter administrativo. Por tanto, a leyes constitucionales o leyes que emanan de estas.
Pero, ¿qué pasa con la competencia? La competencia atraviesa por una decisión, por un mandato, dependiendo del caso, si es excepción o si es estado legislativo, por la decisión o por el mandato de quién tiene que ser competente, es decir, del sujeto que tiene que aplicar la norma bajo determinados criterios. Y entonces, la competencia, quién es competente para hacer tal cosa o quién es competente para hacer determinada cosa, esto atraviesa por un mandato, si es en el estado legislativo, o atraviesa por una decisión, si es en el estado de excepción. Y esto es un tema central, porque la competencia siempre será un elemento distorsionador dentro de la estructura de las atribuciones del Estado Legislativo de Derecho. Grábense eso es fundamental. Porque, ojo, la ley determina las atribuciones, pero no determina la competencia. ¿Quién es competente? ¿Los estados van a colocar semáforos? No, no van a colocar semáforos. ¿Qué quiere decir? Que no son competentes. ¿Cómo fue eso? Bajo el mandato ejecutivo. ¿El ejecutivo está actuando como qué? Como jefe de gobierno. ¿Y bajo qué criterios está la competencia? Bajo ninguno. Una vez más, siempre tendrán que recurrir y siempre tendrán que caer en las garras de la política, bajo el criterio de lo político, de aquel que decide en estado de excepción, de aquel que tiene el criterio decisivo frente a los muchos estatus individuales y colectivos. Cierra con Thomas Hobbes, increíblemente con algo muy viejo. Dice: porque sujeción, mandato, derecho y poder son accidentes de las personas, no de los poderes. En efecto, las formas de la sujeción no tienen que ver con la estructuración de una norma, sino con el ejercicio personal en torno a esta sujeción. Sujeción, mando, derecho y poder son accidentes de las personas, no de los poderes. Es decir, son ámbitos de competencias. Y la competencia, insisto, es un elemento distorsionador del Estado legislativo, porque pueden quedar claras las atribuciones, pueden estar claras las facultades, pero el estilo personal de gobernar, eso es otra cosa completamente distinta. Y entonces, las competencias, ¿quién es competente? ¿Quién es el criterio de lo político de aquel que está facultado para? Eso cambia por completo el modo de ejecución de una atribución o de una facultad. Bueno, por supuesto, nos está llevando Schmitt al terreno de lo político, que realmente es un terreno de indeterminación judicial. En la realidad de la vida jurídica importa quién decide. Junto al problema de la corrección del contenido está el de la competencia. En la oposición entre sujeto y contenido de la decisión y en la significación propia del sujeto estriba el problema de la forma jurídica. La sentencia es brillante porque la sentencia está muy bien puesta y está muy sintetizada. ¿Cuál es el problema de la forma jurídica? La contraposición que existe entre sujeto y contenido. Es decir, específicamente, entre el sujeto y el problema, entre el sujeto y la competencia. Lo digo con más talento. En las palabras de Schmitt, en la realidad de la vida jurídica importa quién decide. Junto al problema de la corrección del contenido está el de la competencia. En la oposición entre sujeto y contenido de la decisión y de la significación propia del sujeto estriba el problema de la forma jurídica. La forma jurídica se resume a la contraposición del contenido con la competencia. De cuál es la calidad de la atribución o facultad frente a aquel sujeto que va a desempeñar estas atribuciones o va a desempeñar estas facultades, es decir, frente a la persona de quien es competente para llevar a cabo la norma. No es la vaciedad a priori de la forma trascendental por cuanto emana de lo jurídicamente concreto. Tampoco es la forma, bueno, ahí se pelea con Hegel. Tampoco es la forma de la precisión técnica cuya finalidad es eminentemente objetiva, impersonal. Ni es, por último, la forma de la configuración estética que no conoce la decisión. Poco a poco Schmitt nos está llevando al terreno de la indeterminación. Recuerdo que aquí es la forma de la indeterminación del criterio decisivo de los muchos estatus individuales y colectivos. Nos está llevando poco a poco a la forma de la indeterminación y para poder aclarar eso está el capítulo 3, Teología Política. Bueno, por ahora es todo.